Luis Darmendrail, bienvenido. ¿Cómo Hola, estás? buenos días. Hola, ¿cómo ¿Bien estás? usted? Bien, Bien, pues. gracias. Lo habíamos anunciado antes de ir a comerciales. Nos traes un tema súper romántico, encuentro yo. Gracias por venir hoy día. Sí, gracias Día por venir. feriado, No hay sí, problema. muchas gracias. Llego tempranito, Luis. Más encima. Así que, bien, un hombre Para darle madrugador. nomás con el tema, sí. Después va a llegar a la casa a acostarse de nuevo. No. Claro, es un tema súper romántico, porque habla mucho de nostalgia, de medio de transporte, ahora que está tanto que hablamos del tema de las micros, los paros, transportistas, etcétera, etcétera. Y el transporte siempre ha sido un tema importante para Concepción y la intercomuna en general. Y el tranvía, que era un medio de transporte que para que la gente se ubique un poco, eran carros similares a trenes, pero en menor escala, que pasaban por dentro de la ciudad. Ya. Que en un principio eran manejados por caballos, o sea, funcionaban con caballos, como carruaje, Ajá. y después pasaron a ser eléctricos. Tenían como una vía que iba por arriba. Claro. En Valparaíso todavía están esas Valparaíso líneas, ¿no? en varias ciudades están marcados los rieles, Sí. como eran similares a trenes, usaban un sistema de rieles, pero en Valparaíso están los trolebuses, que Los eran, trolebuses. claro, Son algo son de parecido, motor ¿no? diésel. Son Ah, buses, ya. pero que funcionan con electricidad. O sea, un tema totalmente... Listo. Es similar, pero a la vez diferente el funcionamiento. Oye, Luis, cuando hablamos de sistemas de transporte, Concepción es una ciudad que siempre ha necesitado conectividad, porque a diferencia de Santiago, que está Santiago Centro, y lo rodean muchas comunas, sin, digamos, o sea, está rodeado, es una intercomuna gigante, o sea, una metrópolis. Aquí Concepción está separado de las distintas comunas que lo acompañan. O sea, originalmente Concepción y Talcahuano tienen cerca de 25 kilómetros de distancia. Lo mismo con San Pedro de la Paz, estaba el río entre medio. Claro. Entonces siempre había un tema de conectividad. Sí, y que el tranvía justamente fue la primera solución que existió para poder conectar Concepción con sus barrios más periféricos. Que el tranvía de hecho llegó a poder paliar el problema que existía de la conectividad con Pedro de Valdivia, que se llamaba antiguamente Agua de las Niñas, y con Puchacay, que era otro sector que de a poco empezó a ¿Qué tener vendría mayor siendo lo que es hoy día importancia. Collao? El sector Collao, que ahí estaba la escuela agrícola. Entonces, de hecho, había un servicio de tranvía directo a la escuela Pero eso agrícola, era que campo actualmente prácticamente, ¿no? era puro campo. Sí. Pero igual vivía gente y estaba la escuela agrícola, lo que actualmente es la Universidad del Biobío, Ya, perfecto. para que se ubique la gente en la... Ya, perfecto. Ahí perfecto. tenemos imágenes sí, de otro medio de transporte que fue muy popular, que eran los coches, los carruajes que andaban en Concepción, que de hecho existieron hasta la década del 50. Ah, sí, es Sí, harto tiempo. Hasta fines de los 50 aún circulaban coches de alquiler, que eran algo así como taxis, pero a caballo, bastante elegante. Habían también servicios funerarios, las carrozas fúnebres también habían diferentes tipos de coches, diferentes tipos de dimensiones de los mismos coches. Bueno, de hecho ahí estamos viendo Esa foto, imágenes claro. con automóviles relativamente modernos. Sí, de la década del 50 esta fotografía, y se ve un coche estacionado ahí en los servicios que existían en la estación Claro, uno llegaba en tren, echaba sus maletas arriba del coche y se iba a su destino. Y ese otro coche que estaba ahí estacionado en Puchacay justamente. De hecho, la foto esa, en realidad una postal de la casa Carlos Brandt, está en la escuela agrícola, en el terminal, se puede decir, del tranvía, que existía una tornamesa, donde se giraba el carro y después se continuaba su trayecto de vuelta. Y eso también se da en Pedro Valdivia, donde está la plazoleta Agua de las Niñas, de la cual solamente queda un monolito entrando a Chihuayante. Ese era el punto final. Ahí está justamente el tranvía a Pedro Valdivia. Qué increíble. Que de arriba vemos el tranvía con caballos, que funcionó hasta 1900, aproximadamente 1902, y después que es reemplazado por el eléctrico, que fue mucho más eficiente, no había problemas con los olores, porque igual teniendo tantos caballos Sí. en la ciudad había un Sí, problema. puede haber sido bastante desagradable. Sí. Y no, y también por animales, si se dan cuenta, los carros eran de dos súper pisos pesado. y lo manejaban básicamente dos caballos. Así que igual eran un medio de transporte bastante importante para Pedro Valdivia, que fue un barrio que empezó a adquirir importancia por las quintas que existían. Era un barrio bastante acomodado, en el cual no es como ahora que son muchas casas, sino que básicamente antes eran 12, 15. Claro, parcelita. Claro, con grandes palacios como el Palacio de la Sota, la Quinta Punge, muchas otras, la Casa Tinoco, de la cual se demolió hace poco los cimientos y echaron abajo una palmera. Y Qué bonito ese lugar, todavía Sí. está ahí, pero Pasado ama- fue eso. el año pasado fue eso, Sí. sí, fue algo bien, porque Sí. la palmera es monumento, es un monumento Exacto, natural, sí. pero bueno. La multa era... millonaria. No, ¿No? no, Bajísima. Era baja. Era ¿no? muy baja, sí. Era baja, muy baja la multa. Sí, entonces la constructora prefirió... Pagar la multa, si es una constructora en realidad prefiero pagar la multa. ¿No? Claro, claro. Oye Luis, me llama la atención que en nuestro país y en general en todo el mundo, cuando llegó la electricidad, se propagó muy rápido. Sí. El otro día veía un documental que hablaba de cómo había surgido la electricidad en Estados Unidos
Y claro, después de 1 o 2 años que había llegado la luz eléctrica y el sistema en esa época el sistema de alta tensión que se usaba, o sea, la corriente alterna. Claro. Fue bastante rápido como permeó la sociedad porque efectivamente era muy útil. Y así también es como todo, tú dices aquí en 1902 ya estamos funcionando con tranvía eléctrico. Exacto, y de a poco fue también cambiando el alumbrado público, de a poco fueron llegando las novedades de la electricidad paralelo con el tranvía. El principio del siglo XX fue el siglo de las transformaciones, el siglo de los inventos, y Concepción no estuvo exento de aquello. Y ahí tenemos otra foto de la Plaza de Armas frente al edificio donde lo que actualmente es el Centro Español, pero no es el mismo edificio, pero se parece bastante. Que ahí se ven los tranvías de 2 pisos. Los tranvías de 2 pisos bastante... claro, ahí está la inauguración del tranvía por calle Freire. Ajá. Que eso quería mencionar, por dónde pasaban los tranvías, porque claro, ¿dónde pasaba el tranvía? Las calles. Las calles principales eran Barros Arana, O'Higgins, había el servicio de Talcahuano, que era el más importante de todo, era pasada por Rengo. Ya. Entonces el tranvía... Ahí todavía hay algunas vías. también ven, todavía de quedan repente algunos asoman. vestigios y son Sí. pocos los que van quedando porque lo han ido sacando. Ahí está, por mira, ahí estamos viendo. Claro. Ese es justamente el de Rengo con O'Higgins, Sí. que era el tranvía talcahuano, que se daba la vuelta a Caupolicán, O'Higgins, Rengo y después seguía Rengo derecho hasta Ejército. Y en Ejército tomaba lo que se le llama el Camino de los Carros, que bordeaba Laguna Claro. Redonda, y de ahí se iba derecho hasta el Camino Viejo. Paralelo a Colón, seguía hasta Talcahuano. Qué increíble, Sí. ¿ah? Bueno, de alguna forma se tenía que Esa moverse la línea- gente en realidad, si no se iban a ir caminando de Talcahuano. Exacto, mucha gente lo hacía. Mucha gente lo hacía, o si no, simplemente carretas. Claro. Por la calle Colón, que en esos tiempos era una calle bastante... una calle de Rústica. tierra, claro. Claro. Muy incómodo, el automóvil era muy poco. Y en esa época las calles de Concepción eran de adoquines todas. Eran de adoquines, pero a mediados de la década del 30 empezó la pavimentación. Ya. Pero solamente las calles céntricas, como Caupolicán, todo lo que es el perímetro de la Plaza de Armas. Y empezó hacia sectores periféricos fue mucho después. Siempre han quedado relegados hasta con el No, y tranvía. todavía hay en algunos sectores. Claro, En sí. Vientura, entre Freire y Barros, por ejemplo. Entre Maipú y Freire. En Maipú y Freire. El tranvía Freire, de hecho, se hizo para poder solucionar la congestión en Barros Arana, porque Barros Arana tuvo doble línea de tranvía. Ya, por Entonces los dos habían, claro, entonces eran una congestión vehicular bastante grande hasta la década del 30. Mira. Y los desplazamientos en tiempo, ¿cuánto se demoraba aproximadamente de Concepción a Talcahuano? Eso no lo tengo claro, pero según los cronistas era eficiente, era un sistema eficiente. O sea, Eso en sí. todo caso debe ser bastante más eficiente que irse caminando. De hecho, hay varias notas que yo leí alguna vez en un diario donde salían las cartas al diario, cartas al director. La gente se quejaba de que la gente que viajaba a Talcahuano, Concepción, Talcahuano, rayaba los asientos del tranvía, por lo tanto era un caos público en esos tiempos. Claro. Rayar un pequeño asiento. Gente desubicada, ¿cómo se le ocurre? Totalmente. Salvajes. Sí. El tranvía talcahuano, bueno, quedan vestigios, de hecho, hasta el año pasado quedaban bastante en Barros Arana, hasta el año antepasado, pero en Barros Arana fueron eliminados justo frente al mall del centro cuando hicieron las labores de reparación, las cañerías y tuvieron que... Todo esto que se repavimentó con adoquines frente al mall del centro, ahí se eliminó completamente la línea del tranvía. Claro. Y fue bastante triste porque creo que la botaron a la basura, por decirlo. Yo- Son no fierros sé. con historia. ¿Un sistema como este funcionaría hoy día? Habría que ver bien dónde ponerlo. Ya. Porque Concepción es una ciudad que, como vemos, a ciertas horas del día Sí, no, colapsa. colapsan las vías. Entonces, habría que, primero que nada, ver bien en un aspecto macro sobre el transporte en general. Tendría que ser una transformación. Una transformación completa del Todos sistema de lados, transporte claro. en la ciudad, no solo en la ciudad, sino en la intercomuna. Ya no estamos hablando de Claro. Concepción Centro, Claro. estamos hablando de Talcahuano, Tomé, Lisquén, Por autopista, por la todos autopista, lados, claro, todo, para poder llegar. cómo va a funcionar el transporte. Y ahí ver si podemos introducir una nueva tipología de transporte como el tranvía, que tal vez puede servir de acercamiento, tal vez puede servir para potenciar ciertos sectores como la UDECONCE. Andaba un proyecto de un tranvía, Ah, sí. sí, andaba un proyecto hace unos años, pero insisto, primero habría que hacer una revisión a cómo está el sistema actual antes de introducir un elemento nuevo. Realmente tenemos que revisar eso, ¿eh? Que increíble Sí. cómo se nos hizo chica la ciudad y hoy día no da abasto. O sea, cuando hay alguna protesta o se tiene que desviar el tránsito, realmente es un caos. Realmente es un caos, sí. Y el tranvía le pasó eso, el tranvía pasó por crisis, el terremoto del 39 afectó evidentemente, pero se reactivó el servicio y al final el tranvía terminó por una huelga de los trabajadores. Ah, sí. Claro, y al final la huelga llevó a una solución que al final no solucionó nada y terminó por cerrar en 1940. Ahí Ya, se acabó y ahí para empezaron los siempre buses, el ¿o no? tranvía. Los buses empezaron en 1938. Ya. Y creo que por ahí han dado una foto del primer bus que se trajo de Alemania, que se le hizo se probó en el Cerro Caracol.
se hizo un viaje de prueba por Cerro Caracol hasta el Mirador Alemán. Y ahí fue, de a poco empezó a llegar esto de las góndolas, que eran estos micros, Claro. unas grandes micros motor diésel, que eran la gran novedad para Concepción. Y que justamente empezaron a ver que eran mucho más eficientes que el tranvía, porque el tranvía era demasiado rígido, o sea, funcionaba solo en torno al riel. Claro, claro. No podía salirse de ahí, por lo tanto no podía llegar a Claro, si ciertas había un corte de partes. tránsito ahí sí que no... Claro, bueno, se daban mucho los atropellos y los choques de los tranvías con Claro. automóviles o con las mismas micros, las góndolas que no adaptaban, habían semáforos también en esos tiempos. Claro. ¿No podría ser un elemento turístico importante? Sí, en San Francisco hay un San tranvía Francisco muy se famoso. mantiene, sí. Y funciona. Ven más que nada turistas que van y se sacan fotos, pero es muy bonito porque los tienen como restaurados. Lo que Claro. pasa en Valparaíso también Con los troles. que también Los la troles, gente sí. va a Valparaíso, lo único que quiere es subirse a uno de esos. Exacto, y en Europa se da mucho el tema del tranvía, es un medio de transporte bastante usado. Ah, sí, Sí, en algunos países europeos. mira. Aquí en Concepción, bueno, no solo Concepción, sino casi todas las ciudades de Chile tuvieron un sistema de tranvía hasta San Carlos. Santiago mantuvo el tranvía hasta la década del 50. Y de hecho, Santiago, tengo entendido que los carros de Concepción se fueron a Santiago. Ya. Y ahí terminaron sus días fundiéndose y ya no hay. Qué triste. Sí. No deben quedar más de 10 carros de tranvía en todo Chile. O sea, es una cosa bastante ¿De colección? Por de colección. Sé que en el Museo Ferroviario hay uno, Sí. pero así pasa. pues. Así pasa con el Así tiempo. pasa. Quizás en algún minuto tendremos museos con autos antiguos. Que Sí, mira, en esto claro. andábamos antes. Bueno, los primeros taxis en Concepción eran de esos típicos autos que uno les llama burritas, Las burritas. pero eran coches de alquiler también, que mucha gente alquilaba como paseo dominical. Ya. O sea, dar vuelta a la manzana de la plaza. El vértigo y la velocidad que iban así. Claro. 20 kilómetros por hora. O menos incluso. Y también ir de paseo en auto hasta Pedro Valdivia justamente, Ya. o la Escuela Agrícola, que eran los dos grandes puntos extremos de la ciudad donde la gente podía darse el lujo de pasear. Increíble cómo hemos Interesante tema, cambiado. bonito tema para recordaros también y seguramente más de alguno que, Sí. ¿Te alcanzó? algún abuelito por ahí que está viendo seguramente se va a acordar. Muy Sí. buen tema, Luis. En el blog, de hecho, es un artículo que tengo del tranvía que salió el año no el año pasado, justamente. Para que lo busque. Para ahí. que lo busquen y salen las rutas y todo. concehistórico.blogspot.com. Sí. Ahí lo encuentra y también en Facebook, Historia Arquitectónica de Concepción. Ahí está nuestro amigo Luis. Listo para también recibir algunos recuerdos, Sí, fotografías, sí. cualquier cosa que se Sí, encuentre. he tenido bastante aporte, mucha gente escribe también y ha crecido el número de interesados en el tema y eso es importante, que todos aprendamos de Concepción. Y el último artículo del blog justamente sobre los hoteles, los recuerdos, coincidiendo con la demolición del Hotel Ritz, que lo están vaciando, parece una tienda, pero bueno. En fin. Luis, muchas gracias por haber venido hoy. No, Día gracias a ustedes. feriado más encima, así que doble esfuerzo. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, Bien. Que esté muy bien.